Mabe, esto me parece espectacular empezar el año hablando con usted. Esto es como un buen augurio, ¿qué? Oiga, Esperemos. se lo deseo muy bueno y a todos los que nos van a ver acá. Y tengo conmigo la persona que nos va a dar pistas, a ver si nos ayuda a entender ese futuro que nos espera. Todos conocen a Mabé, han leído a Mabé. Mabé es la del horóscopo. ¿Sí? Entonces, pensamos, qué mejor manera de empezar el año que hablando con Mabé. Ya el domingo pasado en El Espectador nos dio a todos clase, yo creo que cada uno tiene recortado, yo tengo a Libra recortado, velas rojas, muchas velas rojas y cada uno está siguiendo esto. Pero sí, creo que todos que nos interesa, aunque muchos lo nieguen, nadie se queda sin leer el horóscopo, porque todos mantenemos la curiosidad que viene. El ser humano creo que siempre se ha movido en esa gran duda. ¿De dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el futuro? ¿Es esa incertidumbre? Yo creo que de siempre estamos mirando los astros, cómo vuelan los pájaros, cómo se mueve el viento. Eso hace parte de la condición humana, Mabé. Y vos expresás un poco, ayudás a darle salida a esa necesidad, ayudarnos a entender este tema. Bueno, eh, yo creo que sí hace parte desde siempre de la condición humana, como esa inquietud, como más que saber el futuro, yo diría que es más bien como, no sé, como poderse contestar ciertas preguntas. Entenderlo, Sí, entender la yo vida. creo que es más por ahí, es más por ahí. Algunos dirían que muy filosófico, pero yo creo que ¿No? sí es eso. Es decir, es qué hago aquí o como para dónde voy, ayudar a entender ¿Quién qué es lo que soy yo? pasa, mucho eso. Y yo creo que el tarot, más que ser un instrumento de predicción, lo que ayuda mucho es a contestar esas Esto es básico, que preguntas. la gente muchas veces lo lee Cree que como es para ver si como puede leer el futuro. no, no tanto eso, aun cuando puede haber alguna Elementos, aproximación, ¿ok? elementos sí puede haber, pero básicamente es un instrumento que funciona, es decir, trayendo muchas cosas de la persona, ¿no es cierto? Las pone en unas cartas, hay como que se refleja ahí un alma que puede ser individual o colectiva, y ahí es donde tú empiezas como a ver caminos, a entender cosas, a sentir cosas. Es básicamente eso, como un Ese camino de ayudar a entender a través de las cartas, y las cartas es una manera de llegar a los astros, ¿o estoy yo equivocado? eh, ¿Qué papel juegan acá los astros? Porque entonces, eh, yo por ejemplo soy Libra, entonces el astro mío es Venus. Venus. Bueno, yo ahí sí Ahí sí te no, quedas más, sí, yo ahí ya sí más fría. no, Ah, bueno, no aclaremos ahí eso. sí no aclaramos eso, porque básicamente los signos del zodiaco, en este caso del Sí. tarot y el horóscopo del tarot, es como una, digamos, una convención, una manera, digamos, como de organizar este instrumento, estas cartas. Pero cuando el tarot sale para el signo de Libra, ¿no es cierto? No estamos pensando en ningún astro, es un poco en toda una cantidad de personas que no tienen nombre, a las cuales sí se les saca una carta del Y uno es tarot. capaz de, yo identifico libranos, yo de pronto digo, ¿vos de qué Exacto. astro, de qué signo sos? Y resulta que somos del mismo Sí, signo. sí, 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 hay unos yo creo que es algo capricornios que yo los veo y ahí hay un así. capricornio. Yo, Ahí hay yo algo, creo ahí que hay sí, algo, ahí ahí hay hay algo. algo. Eso sí es cierto, ahí hay algo. Lo que pasa es que el tarot trabaja, digamos, con otras cosas. El tarot A no ver, tanto trabaja con pongamos las las cartas sobre la sobre mesa la entonces. mesa. Bueno, el tarot tiene 22 arcanos, así se llaman las cartas, ¿no es cierto? Que son los arcanos mayores, que reflejan, digamos, como grandes cosas de la humanidad, por decir de alguna manera. Está la justicia, el emperador, que significa el poder, es decir, el juicio final, la rueda de la fortuna, que significa el azar. Esas son 22 cartas, que es la esencia del tarot, el corazón del tarot. Y a eso se une la baraja común y corriente, la baraja española, esto, el mazo de los bastos, de las copas, de los oros, de las La baraja para el espadas. tute, no para el Exacto, póker, sino para el tute. exacto. Pero el fuerte del tarot son estas 22 cartas, que son las cartas que si uno se sienta, ¿no es cierto?, y saca una, entonces esa carta se conecta como con uno y le dice cosas, le dice en este momento, por decir algo, usted está, es decir, con la idea de tomar decisiones serias sobre su vida o replantear cosas o volverse al pasado, lo que sea. Eso es como lo que hace el tarot. El tarot es una radiografía como de la ¿Y vos persona. simplemente lees ahí o te llega alguna sensación, algún tipo de mensaje, alguna pista para Eh, poder
relacionar esa carta que tenés allí con esa persona que está al frente. Claro, yo creo que ahí juega mucho, ¿no es cierto? Sexto El mensaje, sentido. un sexto sentido, una cosa obviamente de intuición, y también juega mucho, es decir, aun cuando yo no lo hago, yo no lo hago mucho con las personas, juega mucho la persona que está al frente, que es una persona que de alguna manera se está comunicando con uno, Y te y si está hay como transmitiendo. ondas inconscientes, acuérdate que el mismo Jung sí habló, es decir, de este instrumento poderoso del tarot como un elemento casi que trae cosas, ¿no es cierto?, de un lado para el otro, conecta y hace que uno se comunique con la persona de alguna manera, ¿no es cierto?, pero a nivel mental, eso sí pasa. Es decir, esto no es irracional, es como metarracional, está más allá de la razón pura. O no te metes en esas disquis. Ella estudió filosofía, y se va a advertir, es tarotera filósofa. No sé si de la razón pura no. No, pero... a Kant le tirarían el tarot, no se sabe. Yo creo que no, pero no se Yo he conocido sabe, mucha ¿no? gente, entre comillas, muy seria, que al escondido se van a que les echen las cartas. Eso Pues. es cierto. Hay como una vergüenza en ciertos sectores, como yo tan serio, ¿cómo voy a que me lean el tarot? Pues no tomo una decisión sin que me lean el tarot. Claro. Y es esa cosa de que es como, ay, sí, la cosa seria que impide que haya algún acercamiento a este tipo de temas. Y por otro lado también, es decir, como que no, ay no, yo en esa movería yo no, pero en el fondo pero todos somos sujetos de quedar ahí de alguna manera. Yo tengo un tío que fue un gran historiador absolutamente racional y tenía tarotera de cabecera, pues, es decir, y él nunca discutía, no ponía en contradicción lo uno con lo otro. Son dos dimensiones de la vida, son dos dimensiones de aproximarse a una realidad, no voy a poner a competir una con otra. Y cada una cumple su función. Claro, claro. Que es un poco eso, esto abre nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Claro, todo. Pero es que lo absolutamente racional a veces encasilla enormemente. Y uno siente que hay más que eso. Más que eso, limita. Y esto, de alguna manera, ese más aparece en esas cartas y en el espíritu de quien está echando las cartas. Aparece, además, también todo un juego de interpretación, ¿no es cierto?, que despierta la imaginación, que inspira, es decir, que de alguna manera también produce como una escritura y como guión vital, o sea, el tarot es mucho pero esto eso. no tiene nada que ver con leer el cigarrillo, ahora que estamos el café, el fondo del café, eso no es, nada que ver. Quiero dejar en claro eso porque es que ya lo meten a uno por otro lado. Esto arranca... ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza esto a formalizarse? ¿Con los asirios? No tengo ni idea. ¿Con la astronomía? El tarot nace... Está muy ligado al conocimiento astronómico, ¿cierto? Mucho. El tarot nace en el siglo XV y el primero en Italia. En el siglo XV. En el siglo XV en Italia. El primer tarot es un tarot de un duque que se llamaba Sforza. Ese es el primer tarot. La casa de los Sforza. Exacto. Ese es el primer tarot. Tristemente célebres. Ese es el primer tarot. Y ahí empieza como un instrumento de predicción, claramente. Y después, claro, pasa a Francia, pasa a Suiza y ya empieza como, digamos, a popularizarse de alguna manera. Recorrido por el Vaticano, de pronto por ahí. Papas echando tarot a ver qué hacía. Muy posible, pero hay uno de los arcanos del tarot, es precisamente el Papa, porque es decir, simboliza como la autoridad máxima, ¿no es cierto? Tiene mucha connotación como con el que guía, como con el que tiene que dar como señales, como el que orienta a la humanidad y detrás va todo esto, Ahora, ¿no? ¿el tarot es más occidental o está un poco en todas las culturas? ¿O cada cultura tiene, entre comillas, su tarot? Yo creo que cada cultura, entre comillas, tiene su tarot, pero es más occidental. Es más occidental. Sí. Está moviendo muchos valores occidentales, aproximación a la vida, expectativas. Muchísimos. Hay una carta, por ejemplo, que es una carta que a mí personalmente me gusta mucho, que es la torre. Porque es una carta que, es una torre, literalmente, ¿no es cierto?, que está en llamas. Es una torre en donde se están botando las personas ya desesperadas, se botan por las ventanas. Cuando hubo, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, ¿es esa? Mucho hubo, digamos,
guiaba todo esto, ¿no es cierto? Traía la carta del tarot en referencia porque era una cosa impresionante. Básicamente lo que significa así es como la destrucción, ¿no? La destrucción, la incapacidad de pronto no sé, de encontrar salidas, la desesperación, pero momentos de la historia absolutamente cruciales en donde las torres explotan. También el origen es como la primera, ¿te acuerdas? Como la Torre de Babel, también como Sí. esa gran confusión de lenguas, de absolutamente todo, pero traigo esta carta porque esta carta siempre está ahí como algo que puede pasar, ¿no? La torre en cualquier Es de gran momento. amenaza. Sí, mucho. Y está también, por ejemplo, mira, Yes. está, la rueda de la fortuna, lo que te decía al principio, es una carta que es, pues, el destino, la fuerza, ¿no es cierto? De alguna manera estamos predeterminados, entre comillas, pero por algo que se está moviendo, que se mueve detrás de nosotros. Hay cartas, es decir, como una carta muy linda, la esperanza también está en el tarot, o sea, el juicio final, un poco como ese juicio, digamos, que básicamente cada quien tiene que hacerse a sí Y vos mismo. Ahí está todo esto. tenés experiencia, pues, sin nombre, porque obviamente no interesa, de personas con las que tú has hecho tarot y ha salido allí algo que les ha cambiado la vida, que les permitió entender, que después te dijeran, a ver, usted no se imagina lo que esto me significó Yo no lo leo mucho a las personas, en lo pero personal. ocasionalmente O gente que te lee en el sí, periódico y después te dice, oiga, sí, pero Mabé, sí hay, Mabé, ¿qué fue esto? Me pero dio sí, usted sí, 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 en sí, el sí, blanco, sí, pues. sí, pero sí ha habido cosas muy gratas, Y incluso por cosas ejemplo, también bravas, negativas para claro, la gente. claro, claro, Anun- Leen claro. ahí tragedias. No tanto como tragedias, yo suelo, digamos, como estar un poco como a la defensiva de la tragedia porque me parece terrible, pero sí cosas, digamos, en donde las personas sí se sienten muy tocadas, sienten que de pronto sí se han puesto en evidencia, que esto ayuda, digamos, como a que se desnuden ahí y saquen de pronto muchas cosas que a veces están incluso muy Ayuda como secretas, a destapar, a saca aflojar. cosas, destapa, es Cierta decir, catarsis, digamos. muestra, claro, muestra cosas, es decir, pone Ayuda a entender, enfrente, ayuda a caramba. entender. Yo Sí. creo que lo básico es eso, ayuda a entender. Y volviendo a lo que tú preguntabas al principio, yo creo que es el poder de este instrumento, entre comillas, o sea, ayuda a entender, sigue ayudando a entender el mundo si El se mundo, es quiere, que y el de uno, que también es infinitamente uno sigue toda la vida enredado. preguntando, ¿esto qué es? ¿Yo quién soy? ¿De Sí, sí, dónde ¿para vengo y dónde para dónde voy? vamos? ¿Ves? Y la religión Sí, trata de explicar eso, el racionalismo trata de explicar eso, todo, el tarot todo, da elementos para entender eso, todo, que eso acompaña siempre, es propio de la condición humana. Pues. claro. Esto está en línea directa con elementos de la condición humana, Y ¿cierto? fíjate que es muy importante porque es en este mundo de ahora, ¿no es cierto? Digamos que la prisa, el horror, todo el mundo no tiene tiempo, corre, corre. Cada vez yo siento que es más urgente poder volver a hacerse estas Y, preguntas como y- y persona, hay como sociedad, como todo. pregunta medio obvia con lo que estás diciendo. ¿Tú consideras que en estos momentos de crisis, de incertidumbre, la gente ve más el tarot, lo Yo creo que necesita más sí, yo como, creo que denme un sí, aire, denme yo una creo que pista o denme una, a ver, yo, cierto, Yo creo que sí, yo sí, creo que sí. Y es de alguna manera también una comunicación que a veces tiene como connotaciones divertidas. Hay gente, por ejemplo, que a veces me dice, no, pero usted sí, francamente es que lo suyo sí es que usted detesta a los del signo de Tauro. ¿Quién sabe quién tendrá ser? No, amigo, es decir, pero amigos yo creo tauros, obviamente, sí, que no es que inspiren mucho, pero de alguna manera sí es como, no, sí es como el afán de saber como qué va a pasar, ¿no? Además, hasta como con humor, y yo sí creo que es una manera de compañía silenciosa, ahí pues está. qué signo sos. Yo soy Virgo, sí, Virgo y yo sé Libra a que la tú, mano, ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí tenemos que preguntar, no sé muy bien, Hay que echar el tarot a a ver qué ver nos qué dice. me dice. Aquí estamos tocando un tema que es muy central de la condición humana, ¿sí? Que está rodeado a veces de mala prensa, digamos, ¿no es cierto? Todo entre los sectores más Ay, no, racionales, no, más no, no, razonables, no, dicen, no, 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 pues no, no, eso es no, charlatanería. sí. Eso es Pero yo creo que ahí depende mucho usted qué importancia le da. Si usted se va a regir Ay, solamente no, por no, el no, tarot, terrible. no Ay, se no, no, mueve hasta que no terrible. le echen las Ay, cartas, no, no, no. pero yo creo que ya es un caso psicológico. Ay, no, no, como E todo, insisto en sí. una cuestión, de todas maneras,
el tarot, los astros, todo esto está ligado, pues esto hace parte de un mismo complejo, digamos, de conocimiento y de fuerzas que interactúan, ¿cierto? Sí, claro, claro. Y en la medida en que eso es así, ese poder caracterizar personalidades con los signos astrales tiene una lógica, porque es que eso no es arbitrario. No creo que sea Eso arbitrario. no es arbitrario. Sí. ¿Y cuál puede ser la relación entre las cartas y los astros? ¿No? Eso sí, ¿no? Eso sí, no. No sé muy bien cuál puede ser la relación entre las cartas y los astros. ¿Vos nunca te has puesto a estudiar en profundidad qué hay detrás ¿qué de hay esto? detrás? No, del tarot sí, como instrumento de interpretación, como simbolismo, es decir, como capacidad, digamos, como de lectura de las circunstancias y todo, pero ya sí tiene una relación con Ya hay los más allá, astros, ya no más me allá. salgo de la mesa. No, Pues. no me salgo de la mesa. Pero hay una cuestión, no todo el mundo puede echar el tarot. Uno es de tener cierta sensibilidad, tener cierta intuición, no sé cómo llamar eso, cierta sí, percepción, hay una dimensión sí allí creo. que no todos la tenemos. No, eso sí creo. Es decir, sí precisa como una cosa sensible. ¿Cómo definirías eso? Una sensibilidad. Sí, una sensibilidad, es decir, una sensibilidad, una capacidad de sentir, una capacidad de ver, de ver más allá. Sí, de ver más allá de lo que está aquí, que es evidente. Y vos cuando echas las cartas miras. Bueno, no lo hace mucho con personas, ¿cierto? No, Directamente. pero claro, sucede, ¿sí? Vos sentís ahí que penetra. y allá te llega algo claro, que se expresa en esa carta o que te ayuda a interpretar. Claro. Hay una conjunción entre lo que viene de la persona y que lo que la carta está indicando simplemente. Claro, porque si no sería, imagínate, si no sería como... No, pues tirar cartas... ahí, y entonces esto significa esto y sería una cosa fría, mecánica. No, esto no es. Esto tiene vida por dentro, casi que vida inconsciente. Es lo que tiene uno que meterse. Es que esto es una dimensión inconsciente. Exacto. Tanto que vos no sos capaz de verbalizarlo claramente. No. Hay una percepción, hay una sensibilidad, pero pues no puedes decirlo de una formulación lógica, racional. No se puede. Esto es suprarracional, sí. pararracional, si se quiere. Es cierto. Si no se podría, quedaría como una cosa ahí como descriptiva, fría. O sea, esto tiene su misterio. Por eso las cartas del tarot se llaman arcanos, que aparte de que arcanos quiere decir misterio. Tiene su misterio, indudablemente. Es un arcano, sí, es un misterio. Tiene su misterio. Claro, se me había pasado. Por eso ahí está como el fuerte del atractivo, o sea, que también es seductor, porque sí, es un misterio, hay que descubrirlo, hay que ayudar a que se Es como tratar de mirar por la chapa de la puerta a ver usted qué más ve. Es una pistica para ver más allá de lo que la sola razón te permite ver. Claro. O percibir, ¿cierto? Porque muchas veces no es ni una idea muy elaborada, sino algo que se siente, una fuerza, una emoción, una convicción, un temor. Es eso, ¿cierto? Es bien eso. ¿Usted le ha echado el tarot este año o no lo ha echado? No. ¿Está complicado? ¿Qué? No. Fuiste a ver, bueno. No lo he echado. ¿O vos nunca lo has hecho? Vos le has echado el tarot a los años, ¿sí o no? A veces, pero hace mucho rato. ¿Y por qué paraste? ¿Está demasiado complicado? ¿O estos tiempos son tan turbulentos? Turbulentos que me puede estar ahí un poquito más, ahí como afuera, de alguna manera, pero... Pues no lo has echado ni para vos, ni por curiosidad. No, me muero de pánico, no. En Cogwell, el fin de semana, está pidiendo eso, lo que se viene no quiero ni contarlo. No quiero ni verlo. Pero... Curiosamente, cuando saqué el tarot para el año, para todos los signos, yo esperaba como, bueno, no sé si era porque veníamos como con todo este barullo planetario, ¿no es cierto? Entonces yo esperaba, en el que estamos, yo esperaba como que las cartas fueran como más negativas, digámoslo, y me sorprendió. La mayoría de las cartas, porque siempre saco el tarot cuando estoy en estas, o sea, siempre lo saco. Entonces, la mayoría de las cartas me sorprendieron porque eran cartas muy esperanzadoras y positivas del tarot. Y eso me cambió como el ánimo.
de pronto estamos frente, Porque no este sé. es el mejor final de esta conversa. Sí, sí, sí. Pero es que es curioso. Yo Pues una cosa también de esperaba ambiente, de como de ambiente, aire, ¿no? Yo el esperaba y espíritu de la decía, gente. sí, yo esperaba y decía, esto va a ¿Sabe ser. que es que yo siento que la gente está como con ganas de que pasen cosas? Ay, Como que estamos sí, yendo como de un sí, inmovilismo, de una sí, pasividad, de sí. una parálisis. Y cuando hay ganas y hay movimiento, pasan cosas. Pero fíjate que incluso cuando ya, es decir, en muchos de los textos, hasta lo digo, que realmente las cartas al principio eran como Mm. rarísimas y después ya de alguna manera empezaron a Y mostrar esto como se fue otros mejorando, caminos ¿qué? y se fue mejorando. Yo fui la primera sorprendida, entonces tenemos como derecho a la esperanza, o sea, me parece que Hay un hay mensaje de que... esperanza de las cartas de Sí. Mabé, ¿oyeron? Mabé, que nos vaya muy bien. Gracias, Muchas Silvia, gracias, bueno, muchas feliz. gracias. Muchas gracias.